Muy bien, jóvenes. El año sigue como tal. El parche, cada actualización del parche viene con una nueva caída de un tirano, delincuente de alto calado. Primero fue Maduro, luego fue el Ayatollah, luego el Mencho, luego no sé quién carajos. Y ahora el niño guerrero, se lo llevaron. Lo sacaron del server. Le pegaron un debufo de la vida. Si está lloviendo en Chile, no, ahorita no. Llovió hace como 1 o 2 días. Y todo gracias al señorito Trump y el próximo presidente de Estados Unidos, Marco Rubio. ¡Toma! Listo, se acabó el peo. El 12 de junio de 2020. Curiosamente, sí, ¿verdad? Porque todos los meses siempre sacaban del server a alguien importante, pero en abril no hubo. Se liberó de las necesidades mundanas. 6 fuerzas militares y de inteligencia de Estados Unidos, en coordinación con las fuerzas de seguridad venezolanas, bombardearon un complejo en el sureste del estado de Bolívar. El objetivo, Héctor Rusdenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador y máximo líder del Tren de Aragua. Y sí, es oficial. Niño Guerrero está muerto y en pedazos. Confirmado por Donald Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el Comando Sur Oye, y el pero mira, el tipo tiene confirmado por Donald Trump, el secretario de Defensa. Sí, mira, el tipo tiene heterocoromía. ¿Cómo que se llama? Tiene los ojos de ¿cómo se llama? De Gunko. Pete Hegseth, el Comando Sur y el propio gobierno venezolano. Listo. Una operación de alto nivel planificada durante meses que combinó inteligencia compartida, vigilancia avanzada y un Yo justo con estos días conocí una niña que también, una muchacha que también lo tenía. Y es muy bizarro ver a una persona así en persona con heterocromía. inesperada coordinación entre Washington y Caracas, y la cual terminó para siempre con el hombre responsable de asesinatos, secuestros, narcotráfico, trata de personas y terrorismo en Venezuela, Colombia, Chile, Perú y más allá. Pero ¿quién era Niño Guerrero? ¿Cómo pasó de delincuente común en Aragua a arquitecto de una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio? ¿Cómo construyó un imperio desde adentro de una prisión? ¿Y cómo terminó convertido en uno de los enemigos más buscados por Estados Unidos? Hoy reconstruimos su ascenso hasta el operativo donde un misil o bomba lo liquidó como un perro en las selvas del estado Bolívar en Venezuela. Te habla Jorge. Qué locura, un solo misil alcanza para ese bicho. Claro, esto es un atropello y esto es una desproporción que no tiene sentido. O sea, ni a Bin Laden le hicieron una cosa como estas, pero bueno, es el Niño Guerrero, ¿qué quieres que te diga? Rojas, bienvenido a Armapedia. Héctor Rusdenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, nació el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, estado Aragua, una importante ciudad industrial ubicada a poco más de 100 kilómetros de Caracas, Venezuela. Durante los primeros años de la década del 2000 comenzó su incursión en el mundo criminal participando en el microtráfico de drogas y robos menores. En aquel momento no era más que un ratero y traficante de poca monta que sobrevivía cometiendo delitos menores en las calles de Maracay. Sin embargo, su historial dio un salto el 3 de septiembre de 2005. Según registros judiciales venezolanos, Niño Guerrero participó en un ataque contra un agente de la policía de Aragua. Para entonces, el Tren de Aragua, que años atrás había surgido alrededor de redes de corrupción vinculadas al sector ferroviario, ya estaba evolucionando hacia una organización criminal dedicada al secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la corrupción sistemática de funcionarios públicos. En 2010, Héctor Rusdenford fue capturado mientras traficaba drogas y comercializaba bienes robados en Maracay. Hasta cierto punto me sorprende también que nos enteramos primero por Trump que por cualquier otro medio venezolano. Toma en cuenta que el misilazo se lo lanzó un gringo. Así que claro, ellos serán los primeros en tener la información, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que Trump usa esto para ganar puntos. ¿Me entiendes? Trump anuncia esto para ganar puntos porque ahorita estamos en época electoral. Como lo mismo con Irán. Anunció el acuerdo de paz con Irán para quitarse ese problema de encima. A pesar de que no tumbaron a los ayatolás ni nada de eso. Sobre él ya pesaban múltiples investigaciones por homicidio. Fue enviado al centro penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón. En 2012 logró escapar, pero un año después fue recapturado en Barquisimeto, donde continuaba liderando actividades delictivas. Cuando Niño Guerrero regresó a Tocorón, ya no era un preso más. Inició un ascenso meteórico dentro de la jerarquía criminal de la cárcel hasta convertirse en el PRAN más poderoso de Venezuela. PRAN
Bueno, lo voy a explicar. Es el término con el que se denomina líder criminal de la prisión. Ya para 2015... Pero PRAN significa algo. Déjame buscar qué significa PRAN, porque son como siglas. Su autoridad dentro y fuera de la prisión era prácticamente absoluta. A pesar de estar oficialmente encarcelado, llegó a aparecer públicamente en eventos y celebraciones en barrios bajo influencia del Tren de Aragua, donde se presentaba como una especie de líder comunitario. En 2018 fue condenado a 17 años de prisión por diversos delitos, incluyendo homicidio, robo... Mira. Esto es lo que significa PRAN. Preso, rematado, asesino nato. Estos son los líderes de las cárceles. Así se le dicen PRAN. Narcotráfico y fuga. Desde prisión continuó dirigiendo al Tren de Aragua. Bajo su control, Raven, Tocorón dejó de parecer una cárcel y se transformó en una fortaleza criminal. Diversas investigaciones y reportes documentaron la existencia de una piscina, una discoteca conocida como Tokio, un estadio de béisbol, restaurantes, cajeros automáticos. Sí, en la cárcel había todo eso. Y creo que hasta un zoológico. Zonas familiares e incluso un zoológico. Bajo todo esto estaba dentro de la cárcel. Y claro, todo eso lo controlaban los delincuentes, los presos. Así era el sistema penitenciario en Venezuela. Esto era un desnalgue. Esta estructura, el Tren de Aragua, experimentó una expansión explosiva. Ya para el año 2020, diversas estimaciones señalaban que al menos 1000 integrantes armados respondían directa o indirectamente a las órdenes que Niño Guerrero emitía desde Tocorón. Fuera de los muros de la prisión, la organización extendió sus tentáculos sobre algunas de las economías ilícitas más lucrativas de Venezuela. Controlaba yacimientos ilegales de oro en el estado Bolívar. ¿Era o es? Es. Porque empezaron a darle palo a los malandros en las cárceles desde hace un par de años para acá. No sé hasta qué punto con complicidad de los malandros, pero sí, les daban palo a los malandros hace tiempo. Y soltaban cárceles. No sé cómo será la cosa en Tocorón. Porque claro, es muy peludo. Porque claro, lo que pasa es que se metieron. Lo que pasa es que los guardias y la policía se metió y le cayó plomo a todo el mundo. Así que hasta qué punto dejaron la mamagüevada, no sé. Pero que sí se han metido para tratar de cambiarlo, sí. Corredores estratégicos para el narcotráfico en la costa caribeña y numerosas trochas utilizadas para cruzar clandestinamente hacia Colombia. De hecho, el niño Guerrero se escapó de Tocorón. Había un túnel tipo el Chapo Guzmán, el tipo agarró, se metió por un túnel y se fue para el coño. De migrantes venezolanos que huían de la crisis económica se vieron obligados a pasar por territorios bajo influencia de la organización, convirtiéndose en víctimas potenciales de extorsión, tráfico de personas, explotación sexual y otros abusos. Aquí es evidente que el Tren de Aragua descubrió uno de los modelos de negocio criminal más rentables y oscuros de toda América Latina: explotar la desesperación de millones. Sí, un túnel, literal, un túnel cavado debajo de la tierra. Una vez la guardia se metió a Tocorón para limpiar toda esa pinga después de un motín, y cuando fueron a ver, el Niño Guerrero se había ido por un túnel con toda la cúpula del Tren de Aragua. Se dice que estuvo en Chile o en Perú un tiempo y luego se devolvió a Venezuela y se metió en la zona del Arco Minero. Allí se escondió allí, donde fueron a buscarlo los gringos. Millones de migrantes venezolanos y de otras partes de Sudamérica. A medida que el éxodo venezolano se expandía por el continente, la organización hizo exactamente lo mismo. Siguiendo las rutas migratorias, envió emisarios, sicarios y operadores criminales a Colombia, Perú, Chile, Bolivia y otros países, donde comenzaron a infiltrar, absorber o desplazar a bandas locales para tomar control de actividades ilícitas altamente lucrativas. Aunque estas células operaban con cierto grado de autonomía táctica. Esto fue hace tiempo, pero es que qué cosa tan impresionante que haya pasado esto en Venezuela, Qué cosa tan impresionante. Seguían respondiendo a la estructura central del Tren de Aragua. Parte de las ganancias obtenidas mediante extorsión, tráfico de personas, explotación sexual, narcotráfico y otros delitos eran canalizadas de regreso hacia Venezuela a través de complejas redes de remesas, transferencias fraccionadas y mecanismos diseñados para evadir los controles financieros de las autoridades. Por ejemplo, en Colombia, el Tren de Aragua protagonizó una expansión particularmente violenta. En la ciudad de Bogotá libró una guerra sangrienta contra bandas locales por el control del microtráfico, la extorsión y la prostitución. Más al norte, en la frontera con Cúcuta, sus integrantes llegaron a enfrentarse con estructuras armadas vinculadas a la narcoguerrilla ELN y otros grupos criminales por el control de corredores estratégicos para el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de migrantes. En Perú y Chile, el fenómeno fue igual de preocupante. El Tren de Aragua logró infiltrar redes de explotación sexual, extorsión, secuestro y trata de personas, generando una alarma creciente entre las autoridades. En esto... Y además, es más, la semana pasada, descubrieron que habían gente que trabajaba en los bancos aquí en Chile que movían dinero del Tren de Aragua. Descubrieron que habían movido por lo menos lo que descubrieron, lo que les consta, $80 millones. Solo los dos cajeros de banco, solo los dos empleados del banco movieron
mínimo 80 millones de dólares. Los países acostumbrados durante años a niveles de seguridad relativamente estables en comparación con otras naciones de la región, la llegada del Tren de Aragua fue percibida como una amenaza completamente distinta, porque no se trataba de simples delincuentes comunes, sino de criminales extremadamente violentos acostumbrados a utilizar la tortura, el asesinato y la intimidación. Y aquí quiero ser claro, quienes han vivido de cerca la realidad del Tren de Aragua, esos que no viven en una burbuja, ya sea en Venezuela, Colombia, Perú, Chile o cualquier otro país, saben perfectamente de qué estoy hablando aquí. Con el paso del tiempo, la presión internacional sobre el gobierno venezolano comenzó a aumentar. La expansión regional del Tren de Aragua ya no era un problema exclusivamente venezolano, se había convertido en una amenaza para gran parte de Sudamérica. ¿Quién será el que maneja la organización ahora? A lo mejor lo dicen en el video, pero yo creo que se va a fragmentar, porque el Tren de Aragua ya es internacional. Entonces me imagino que se harán como sus grupúsculos en cada país. América. En ese contexto, el 20 de septiembre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó la llamada Operación Gran Cacique Guaycaipuro. Más de 11.000 efectivos de fuerzas militares y policiales venezolanas participaron en el asalto contra Tocorón. Vehículos blindados, unidades especiales y un enorme despliegue de seguridad tomaron el control de la prisión, destruyendo gran parte de la infraestructura que había convertido el penal en una auténtica ciudad criminal. Sin embargo, exacto, esto fue lo que les dije. Y aquí se escapó el niño guerrero. Esta operación estuvo lejos de ser una victoria completa. Cuando las autoridades venezolanas finalmente ingresaron al complejo, Niño Guerrero y varios de sus principales lugartenientes ya habían desaparecido. Diversos reportes e investigaciones posteriores sugirieron que la organización habría tenido conocimiento previo de la operación y que sus líderes lograron escapar antes del asalto. Desde entonces, múltiples analistas han señalado que la fuga difícilmente habría sido posible sin algún nivel de corrupción, filtración de información o complicidad dentro de las estructuras. Ya se dice eso, que fue que, bueno, está bien, me agarra la cárcel, pero yo me voy para el coño. Habrá sido ese trato. Balazuela, literal, balazuela. Estructuras estatales y penitenciarias venezolanas. A pesar de perder su santuario en Tocorón, el Tren de Aragua demostró una notable capacidad de adaptación. Lejos de desaparecer, la organización descentralizó sus operaciones y continuó funcionando a través de células distribuidas en varios países. Mientras tanto, Niño Guerrero permaneció prófugo y siguió coordinando actividades criminales. Entre sus principales colaboradores figuraban individuos de alto perfil criminal como Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, considerado uno de los arquitectos de la expansión del Tren de Aragua en Chile antes de su captura en Colombia en 2024. También destacaban otros operadores clave conocidos dentro de la organización como luceros, entre ellos Wilmer Pérez Castillo, alias Wilmer Guayabal, José Santana, alias Santanita, José Alvarado, alias Goyo Chevrolet y un individuo conocido como Flipper Goyo Chevrolet, no jodas. o Clayverson, señalado como uno de los alias Goyo Chevrolet y un individuo conocido como Flipper o Clayverson, señalado como uno de los operadores que habría utilizado Sí, no, ese venezolano, Clayverson. la fundación Somos el Barrio JK como una presunta fachada para apoyar actividades e influencias de la organización. Y también muy importante, Johan José Romero, alias Johan Petrica. Este último individuo se convirtió en una figura particularmente importante dentro de la economía criminal del estado Bolívar. Sus estructuras armadas ejercían influencia sobre zonas vinculadas a la minería ilegal en sectores como Las Claritas y el kilómetro 88 en el municipio Sifontes. Fue precisamente en ese complejo entramado de minas, grupos armados y economías ilícitas donde, según diversas versiones, No, vale, pero esto es un malandraje que no tiene nombre, no, vale. Niño Guerrero encontró uno de sus últimos refugios después de escapar de Tocorón y desaparecer del radar de las autoridades. Pero antes de llegar a la operación que terminó con la vida de Niño Guerrero, hay que entender cuál fue el error que cometió el Tren de Aragua bajo su liderazgo, que fue llevar su violencia a territorio estadounidense. Verás, a partir de 2021, miembros y células del Tren de Aragua comenzaron a aprovechar los enormes flujos migratorios que atravesaban Centroamérica rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. Ocultos entre cientos de miles de migrantes que escapaban de la pobreza, la violencia o la inestabilidad política en sus países, numerosos integrantes del Tren de Aragua lograron ingresar al país y establecer nuevas redes criminales. Lo que siguió fue exactamente lo que las autoridades estadounidenses temían: robos, extorsiones, tráfico de personas, narcotráfico, Mira. explotación sexual, homicidios ¡Qué lindo! y otras actividades criminales comenzaron a aparecer vinculadas a individuos asociados con el Tren de Aragua.
Ya con el tiempo, estos delincuentes venezolanos se asentaron en múltiples ciudades estadounidenses. Nueva York se convirtió en uno de los focos más importantes de actividad documentada del Tren de Aragua, con investigaciones relacionadas con extorsión, tráfico sexual, robos y reclutamiento dentro de refugios para migrantes. En Aurora, Colorado, la organización saltó a los titulares nacionales después de que aparecieran videos de hombres armados vinculados al grupo operando en complejos residenciales. La ciudad de Denver fue escenario de algunas de las mayores investigaciones federales contra la banda, mientras que ciudades como Chicago y El Paso, Texas, también comenzaron a aparecer repetidamente en expedientes judiciales. Lo demás, Efect, a lo mejor, si no aparece Yadas, a lo mejor. Arrestos y operaciones policiales relacionadas con la organización. Todo esto que te digo es completamente real. Los latinos que están viendo este video y viven en estas ciudades estadounidenses que mencioné son testigos directos de cómo los índices de criminalidad se dispararon con la llegada de miembros y exmiembros del Tren de Aragua. Esto no es propaganda. Es que mira esta pinga, no joda, ni en una escuela promedio gringa pasan cosas como esta. No es xenofobia, es lo que vivieron en carne propia, confírmenlo en los comentarios. El 11 de julio de 2024, Washington elevó la presión sobre el Tren de Aragua. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera. Es que mírele esa cara de asesino que tiene el tipo, no jodas. Era la captura o condena de Héctor Rusdenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Ya en enero de 2025, Donald Trump tomó el poder y ya para febrero de 2025 el Tren de Aragua era oficialmente una organización terrorista extranjera o FTO, elevando al tren. Oye, no lo he visto, lo podremos ver. ¿Quieren ver el video de la ópera espacial? De Aragua al mismo nivel de amenaza que los cárteles mexicanos o los grupos extremistas de Medio Oriente. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por la Fuerza Delta y el posterior acercamiento entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y Washington, comenzaron a alinearse las piezas para una operación que hasta entonces parecía impensable. El 12 de junio de 2026, Donald Trump anunció el hecho de esta manera. Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta. Antes de que yo volviera a ocupar el cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y hacer justicia a las familias de aquellos a quienes masacraron, incluyendo a la preciosa Jocelyn Nungaray de 12 años, a Laken Riley de 22 y a innumerables otras almas hermosas. Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los cárteles, que desde hace mucho tiempo han estado librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva. Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar, y bajo mi liderazgo encontraremos a estos asesinos despiadados y capos de la droga en cualquier momento y en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, donde pertenecen. Por el video que mostró Donald Trump. Qué locura, qué locura. Que venga el presidente de Estados Unidos a deshacerse de los malandros de Venezuela. Qué papiada contra los demócratas, es que esto es literal. Bueno, en realidad es un acto de campaña lo que está haciendo. De hecho, no debería hacer esto, no debería. Lo hace porque le sale del papo y nadie le va a decir la contraria. Nadie le va a llevar la contraria. Pero en una situación normal esto es un acto completamente desproporcionado. Pero bueno, enfriaron al niño guerrero. ¿Quién va a llorar por él? En su comunicado son evidentes dos cosas. Exactamente, y luego nos quejamos de que son la policía del mundo, Y mira el favor que nos acaban de hacer. ¿Qué pasó, Balaroma? 1. Habría existido un importante componente de vigilancia técnica, incluyendo interceptación de comunicaciones, monitoreo de dispositivos electrónicos, análisis de señales, o sea, SIGINT, y posiblemente plataformas de vigilancia aérea o drones militares encargados de observar movimientos en zonas de interés. Todo esto sumado a informantes, colaboradores. Y eso que hace como 2 semanas, algo así, a principios de mes, hicieron también ejercicios militares por la zona, entonces estaban peinando el terreno. O incluso miembros del propio Tren de Aragua que les entregaron información. Y 2. Todo apunta a que se empleó una munición guiada de precisión. Entre la posibilidad más plausible se encuentra un misil AGM-114 Hellfire disparado desde un dron MQ-9 Reaper al que las fuerzas venezolanas le habrían dado acceso aéreo. Ya en el plano operativo, la planificación de la misión habría recaído en el Comando Sur de los Estados Unidos, o SOUTHCOM, encabezado por el general Francis L. Donovan. Un detalle particularmente interesante es que el general... Off topic total.
Yo quisiera saber qué significan todas estas ¿cómo que se llama? Parchecitos que tiene el tipo en la cuestión. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué son estas condecoraciones? No sé qué significarán, porque no son de rango ni de logros militares, porque esas son las medallas. Y el rango lo tienen las estrellas, pero no sé qué serán estas basuritas que tiene aquí en el pecho. Siempre me ha llamado la atención. Encabezado por el general Francis L. Donovan. Un detalle particularmente interesante es que el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, había visitado Caracas apenas unas semanas antes de la operación. El 23 de mayo de 2026 realizó su segunda visita oficial a Venezuela. Marico, que literalmente esté enchacado este coño de madre, qué locura. Ni en los sueños más oscuros de Chávez se imagina una cosa así. Que el jefe del Comando Sur estuviera pisando Caracas, pero mira eso. Mira lo que hicieron los chavistas, no jodas. Las fuerzas venezolanas le dieron acceso aéreo, sí, no es como si pudieran decir lo contrario, como si se pudieran negar, claro. Ese año, reuniéndose con personal de la embajada estadounidense, autoridades venezolanas y responsables de seguridad en el país. Ahora bien, si prestaste atención a la declaración de Donald Trump, habrás notado que mencionó específicamente a dos jóvenes víctimas, Jocelyn Nungaray y Laken Riley. Aquí se refiere a dos víctimas estadounidenses de hace un tiempo. Jocelyn Nungaray, de 12 años, fue asesinada el 16 de junio de 2024 en Houston, Texas. Fue violada y estrangulada. Los responsables fueron Franklin José Peña Ramos, de 26 años, y Johan José Martínez Rangel, de 22 años, dos venezolanos que la secuestraron, violaron y asfixiaron. Ambos habían sido detenidos por la patrulla fronteriza cerca del Paso, Texas, meses antes, pero fueron liberados con una notificación para comparecer ante un tribunal. Las investigaciones posteriores... Ay, no puede ser, no puede ser. Le hicieron un amigo cigarro, no puede ser. Revelaron posibles vínculos con el Tren de Aragua tras encontrar en el teléfono de Martínez Rangel comunicaciones con miembros de la organización a través de TikTok. Laken Riley, estudiante de enfermería de 22 años, fue asesinada el 22 de febrero de 2024 mientras hacía jogging en el campus de la Universidad de Georgia en Athens. Su cuerpo fue encontrado en Oconee Forest Park, cerca del lago Herrick. La causa de muerte fue traumatismo por objeto contundente y asfixia. El responsable fue José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años. Durante el ataque... Estas pingas también pasan en Estados Unidos, no puede ser. Bueno, a mí no me... Bueno, la raya de que sean venecos estos tres culiados, pero verga. Intentó agredirla sexualmente. Al resistirse, la golpeó repetidamente con una roca. Ibarra había entrado ilegalmente al país y tenía antecedentes de arrestos por robo y agresión antes del crimen. Durante la investigación surgieron reportes que vinculaban a miembros de su entorno familiar cercano con el Tren de Aragua, lo que convirtió el caso en otro poderoso... Buf, no digas eso ni en broma. Venezuela, la Marruecos delatan. Buf, duro eso, durísimo. Eso es lo que pasa cuando abres las fronteras. No necesariamente, es cuando este tipo de inadaptados vienen sin ningún papel, sin ningún nada. Buah, pero qué horrible, Lo que me dejó caos fue lo de la niña de 12 años, pero qué par de salvajes, símbolo dentro del debate sobre inmigración y crimen organizado. Por eso, cuando... Es que claro, pasa una cosa como esta y tú como le dices a Trump que no hay personas ilegales. Mira tus personas no ilegales. Donald Trump mencionaba a ambas jóvenes tras anunciar la muerte de Niño Guerrero, no está afirmando necesariamente que él ordenó personalmente esos crímenes. Lo que busca transmitir es un mensaje político y simbólico, que el Tren de Aragua contribuyó a una ola de violencia criminal que terminó cobrando vidas de ciudadanos estadounidenses. Claro, la confirmación de la muerte... Y no solo en Estados Unidos, aquí en Chile. Hace como una semana, un periodista que yo veo todos los fines de semana en su editorial, contó cómo en las zonas donde hacen after party se dio un tiroteo por espantoso que murió un montón de gente. Y eran gente vinculada con el Tren de Aragua. Niño Guerrero también llegó desde los canales oficiales del Pentágono en Washington. El secretario de Guerra de los Estados Unidos... Los haitianos también son amigos cigarros. Víctor... por eso, los haitianos también hacen amigos cigarros. Mierda, qué horror. Entonces el patrón es un poquito evidente. Entonces, oye, como que eso de abrirle la frontera a todo el mundo está un poquito feo, No he visto qué pasó con Belfast. Pete Hegseth dijo:
A principios de esta semana, el Departamento de Guerra, en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, llevó a cabo un ataque militar contra un complejo del Tren de Aragua en Venezuela. Se confirmó la muerte del fundador y líder del Tren de Aragua, Héctor Rusdenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, durante el ataque. Unos minutos después, el Comando Sur de los Estados Unidos, Southcom, ratificó la información, añadiendo declaraciones de su comandante, el general Francis... Ya. Lo de Belfast de Irlanda, sí. No, una locura, las cosas se salió de control en Irlanda, sí. Uf, pero qué pedazo de negro loco, Pedazo de negro loco. Mata a una gente en la mitad de la calle, buf, duro. L. Donovan. Expresamos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta contra... Y en pleno día. Un complejo del Tren de Aragua que resultó en la muerte del líder de la organización narcoterrorista, Héctor Rusdenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Guerrero era un fugitivo buscado acusado por el... Bueno, si quieres vemos lo de Irlanda, o dentro de un ratito vamos a ver lo de Irlanda, ya que estamos en modo True Crime. Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en los Estados Unidos. Por su parte, en Caracas, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela emitió un comunicado oficial de prensa confirmando los detalles del combate en el arco minero. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona. Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales en los que resultó neutralizado Héctor Rusdenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal. Pero mira cómo son plastas de mierda los chavistas, que no se atreven a subir el tono en lo más mínimo, tratan de ser lo más soyas, lo más neutro y lo más tibios posibles. No dicen que lo mataron, no dicen el nombre de las organizaciones criminales y no dicen quién era la cuestión en concreto, La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países. Y como cereza al pastel, la cuenta de ex de la Casa de Representantes del Partido Republicano publicó esta imagen que dice: muerto como un perro con la cara de Niño Guerrero. La caída de Héctor Rusdenford Guerrero... Está muy mal halagarse de la muerte de nadie, pero coye, esto es un alivio para un montón de gente, Mucha gente se va a sentir más segura mañana después de esto. Guerrero Flores marca el fin del ciclo del plan más influyente de la historia delictiva moderna de Venezuela. Sin embargo, la sorpresiva e inédita cooperación militar y tecnológica entre los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela de Delcy Rodríguez demuestra que la historia de su tensa relación ha cambiado para siempre. Aunque la estructura del Tren de Aragua queda severamente descabezada y sin su principal cerebro financiero y estratégico, esto no significa el fin del Tren de Aragua. No, obviamente que la no. descentralización de sus células en el extranjero plantea una nueva interrogante. ¿Veremos una fragmentación violenta por el control de las plazas criminales en Chile, Perú y Colombia? ¿O la caída de su base en el estado Bolívar será el tiro de gracia para el Tren de Aragua en los próximos años? Claro, porque esto puede darse dos casos: que las pandillas de los países se enfrenten al Tren de Aragua o que se enfrenten entre ellas las células del Tren de Aragua para ver quién es el nuevo plan máximo, o que se fragmenten. ¿Me entiendes? Pueden pasar ese tipo de cosas, porque claro, todo va a depender de si esto ya llegó al punto de ser una nueva Mara, que sea como el MS-13 o la Mara Salvatrucha. Johan José Romero, alias Johan Petrica, sigue libre y él es uno de los cofundadores del grupo y uno de los principales arquitectos de su expansión criminal, así que se ha convertido en el enemigo número 1 de Venezuela. Para terminar, queremos dejar algo absolutamente claro. En Armapedia despreciamos profundamente estos psicópatas, asesinos, violadores y extorsionadores del Tren de Aragua. Llevamos años rastreándolos e investigándolos con fuentes venezolanas locales y extranjeras y sabemos perfectamente de lo que son capaces. Así que por favor no les tengas ni una pizca de empatía. Desde Armapedia esperamos que la muerte como perro de Héctor Rusdenford Guerrero sea un consuelo, aunque sea muy pequeño, para todas las familias venezolanas, chilenas, colombianas. Bueno, por lo menos eso, que coño, por lo menos haya gente que reciba alivio de esto. No hay que alegrarse de la muerte de nadie, jamás. Pero coño, habrá personas que vean esto como alivio o como justicia. Bueno, hay que decirle lo mejor a esa gente. Peruanas, bolivianas, mexicanas y estadounidenses cuyos hijos e hijas fueron víctimas de este psicópata y de los cientos de cerdos pandilleros más que siguen operando en América y que esperamos que pronto caigan como su líder, sin piedad. Sin piedad.